Buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, la cual hemos estado revisando ya. Esta es nuestra quinta sesión. Vamos a estar estudiando la segunda parte del tema de la justicia de Dios o la justificación de Dios de los creyentes. Vamos a continuar entonces en Romanos capítulo 4 y verso 3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el campo legal, esta es una forma especial, exclusiva, de considerar justo a alguien. Normalmente no es así. En el campo legal se tienen que ver los hechos, se tienen que juzgar los hechos, y si no se cumplió, se declara injusto o se declara culpable. Nunca, de ninguna manera y en ningún tiempo, sucedió algo como lo que viene con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una forma diferente de declarar justo a alguien. Cuando la ley le pide a uno que uno se presente ante la ley, porque la ley lo que quiere es, si hay una ley, lo que quiere es ver si el hombre o el sujeto a juicio es culpable o es justo o es inocente, podemos decir en otras palabras. Ahí tiene que existir el juicio, mientras que aquí, con el plan de justificación por fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando a Abraham se le informó, se le enseñó, se le reveló por parte de Dios que él iba a ser heredero de las bendiciones de Dios y que iba a ser declarado justo y que iba a ser de Dios, perteneciente a Dios, Abraham no dijo, ¿y qué hago yo con todos mis pecados? Pero miremos que yo soy justo, escudriñemos mis pecados. No, él no dijo así, sino que él creyó nada más y le fue simplemente contado por justicia. Es decir, fue declarado justo. ¿Por qué hablamos de Abraham? Porque vamos a ver que Abraham es considerado el padre de la fe. El padre de la fe y también el padre de todos aquellos que van a tener la misma fe que el padre Abraham. Veamos entonces primero que Abraham, o sea, en qué momento o en qué circunstancias fue declarado justo Abraham. Vamos a ver que Abraham fue declarado justo antes de que se diera la ley para el pueblo terrenal de Dios, es decir, para los israelitas. Ley que fue dada a través del patriarca Abraham, o del caudillo del caudillo Moisés, pero eso fue mucho tiempo después, más de 300 años después de que Abraham vivió esta experiencia maravillosa de recibir el llamado de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esta forma nueva de recibir la justificación con la circuncisión u otras leyes dadas a Moisés? No tienen nada que ver, porque antes de la ley y antes de la circuncisión, Abraham fue declarado justo. Y esto, el momento
o las circunstancias que Abraham vivía, en las cuales en medio de las cuales él fue declarado justo, es muy importante, porque vamos a ver cómo esto tiene incidencia en que Abraham también sea no solo padre de la fe para los de la circuncisión, es decir, para su pueblo terrenal Israel, sino que para los de la incircuncisión, es decir, para todos aquellos de todo pueblo, raza y nación incircuncisos, pero que iban a tener la fe de Abraham. ¿Cuándo entonces recibió Abraham esta justificación por fe? La recibió cuando él estaba incircunciso y no había pueblo de Israel, y él no era israelita tampoco. Él no era del pueblo de Dios, sino que fue llamado de un pueblo de Aram, allá por el río Éufrates, que era idólatra igual que todos, era pecador, apartado de Dios. Y vemos algo muy importante aquí, y muy interesante, y es que Abraham fue llamado en una época en que, si nosotros revisamos las cronologías bíblicas de otros hombres importantes de Dios, como fue Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, todavía cuando Dios llamó a Abraham, todavía al menos vivían los 3 hijos de Noé, que debieron de haber sido los que Dios llamara para este plan de formar el pueblo de Dios, o de continuar desarrollando el pueblo de Dios a partir de la familia de Noé. Pero no fue así, sino que todos ellos fueron dejados de lado y fue llamado Abraham, que posiblemente sí pertenecía al pueblo originado en la familia de Noé, pero ya no era de los principales de la familia de Noé, sino que descendientes lejanos. Ahora, la circuncisión en la carne que le fue dada a Abraham no tiene nada que ver entonces con la justificación por fe, porque dice la palabra de Dios que le fue dada al creyente Abraham como una señal nada más. ¿De qué? Como una señal de haber creído, de haber recibido la justificación por fe. Pero nada más una señal, porque la circuncisión en la carne dada al pueblo de Israel era también, además de una señal en esta forma como le fue dada a Abraham, también es una sombra o símbolo de otra circuncisión mucho más importante, que es la del corazón del creyente. Es decir, que se le circuncida, se le quita el corazón la incredulidad para que crea a Dios. ¿Y cuándo se le circuncidó el corazón a Abraham? Pues cuando le creyó a Dios, antes de ser circuncidado en la carne. Miren, estas cosas son muy importantes. Aparentemente no son importantes, pero nos sientan, nos fundamentan el plan de salvación a través del Evangelio, y nos define claramente lo que es la ley que después vino a través de Moisés y la gracia que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora veamos
que Abraham fue padre entonces de los de la circuncisión. Ahora, es decir, cuando decimos que Abraham fue padre de los de la circuncisión, estamos diciendo que Abraham fue padre de todos los israelitas, todos aquellos que vivieron en Egipto y todos aquellos que salieron de Egipto y anduvieron en el desierto y entraron a Canaán. No es así, porque no es padre de todos los israelitas que son llamados la circuncisión, no es padre de todos ellos por pertenecer a la misma nación. Los israelitas terrenales no van a ser salvos por pertenecer a la nación de Israel, sino que por ser de la fe de Abraham, como leemos aquí en Romanos capítulo 4 y verso 9, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Aquí nos dice, ¿para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miremos la sabiduría de Dios. Si se le hubiera dado, si Dios hubiera llamado a un hombre, por ejemplo a Moisés, que ya había sido circuncidado, y le hubiera dado entonces esta promesa que le dio Abraham a él en primera instancia, entonces los israelitas de hoy, terrenales, dirían, pues la salvación es es para los de la circuncisión, es por la ley, porque la ley le fue dada a Moisés primero y la circuncisión también, y luego se le dio la promesa y se le dio efectivamente la salvación, o sea, la justificación por gracia. Pero saliendo al paso de eso, Dios llamó a Abraham, le dio la justificación por fe, es decir, lo circuncidó en su corazón para hacerlo creyente, y luego ya le dio la circuncisión, y luego vino posteriormente la ley con Moisés, para que quedara en firme que la justificación por fe no es para la ley de Moisés, sino que es para la fe de Abraham, y para que sea para todos los creyentes, de toda raza y de todo pueblo y nación, pero también para los israelitas, que no solo tuvieron la ley de Moisés y la circuncisión, sino que como dice también la palabra de Dios, sigan los pasos que Abraham siguió en lo que se refiere a la fe. Qué sabiduría esta de Dios más maravillosa. Continuemos un poquito. Leemos esto en Romanos capítulo 4 y 12. Dice: Padre entonces es Abraham de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, Abraham, muchos que no son del pueblo de Israel, no se atreven a decir que ellos son hijos de Abraham. Pero, ¿en virtud de qué vínculo es hijo de Abraham? ¿O Abraham es padre de ellos?
de los miembros de otras naciones. Pues nada más por el vínculo que es el de la justicia de la fe. Dice Romanos capítulo 4:11. Y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos también les sea contada la fe por justicia. ¿Te consideras tú hijo de Abraham? Es que lo importante es lo espiritual, y lo espiritual nace cuando se es justificado por la misma fe de Abraham. Aleluya. Entonces, ya en esta forma hemos establecido, con base en la palabra de Dios, que Abraham es padre de todos los creyentes. Padre de todos los que tienen la misma fe que tuvo Abraham cuando le creyó a Dios, que lo estaba haciendo hijo de Dios, que lo estaba llamando para constituir un pueblo de Dios, no importando de qué raza seamos. Aquí se echa por tierra la exclusividad de la paternidad o de la pertenencia al pueblo de Dios por parte del pueblo de la circuncisión, es decir, por parte de los israelitas, lo cual ellos tienen muy en estima, porque ellos todavía se consideran exclusivamente el pueblo de Dios, exclusivamente los hijos de Dios. Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos los judíos espirituales, es decir, los que pertenecen al pueblo de los alabadores de Dios. Entonces, en Romanos 3:30 dice que Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Por tanto, ahora ya no hay salvación por ningún otro medio que a través de recibir la justificación por fe, teniendo esa misma fe que tuvo Abraham. Ahora, algo importante es, después de recibir la justificación por fe, ¿a qué ley o bajo qué ley se debe sujetar a aquel creyente durante su vida de cristiano? Algunos dicen que los gentiles, o sea, todos los creyentes que no son judíos de nación, deben entrar al judaísmo, es decir, deben guardar la ley de Moisés. Pero, ¿qué le dijo Pablo a Pedro? ¿O le aprobó eso que hacía? Y a Bernabé lo podemos leer en Gálatas capítulo 2 y verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, Pedro, ¿verdad? Era el que no andaba. Conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, Pedro y aún Bernabé, influidos por algunos que habían llegado de Jerusalén a Antioquía, enviados por Jacobo, llegaron a querer implantar los mandamientos de la ley de Moisés. Y ahí surgió esta discusión. Y Pablo, que era el que tenía más claro el aspecto de la división que debería de haber entre el judaísmo y el cristianismo, los llama al orden. Entonces el convertido, el que recibió
la justificación por fe y que ya le pertenece a Cristo, no tiene nada que ir a hacer al judaísmo, a ninguno de los mandamientos del judaísmo, porque eso sería como meterse a un régimen en el cual nunca ha estado, porque los que no somos israelitas nunca hemos estado, nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. ¿Por qué nos vamos a ir a meter a la ley de Moisés, que sabemos que es una ley que solo señala el pecado y que solo hace ver la pecaminosidad de la persona y no la puede capacitar para cumplir esa ley? Y ya sabemos que ningún israelita pudo cumplir la ley, porque solo hubo uno, que es Cristo, el que cumplió la ley. Pero dice que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los que pertenecemos a otras razas no tenemos nada que llegar a hacer con la ley de Moisés. ¿Y qué decir del judío, que ha sido justificado por la fe? El judío debe de abandonar el judaísmo, ya que precisamente de ahí lo está sacando el Señor, pues le está libertando de la ley, lo está libertando del pecado y lo está libertando de la muerte. No puede quedar allí, porque la ley solo señala y solo castiga. Leemos algo de esto en Gálatas 3:23, dice: pero antes de que viniese la ley, oigamos bien, antes de que viniese la fe, oigamos bien, la fe, de lo cual estamos hablando, estábamos confinados, dice Pablo, refiriéndose a todos los judíos, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Qué claro, ¿verdad? En otras palabras, un ayo es alguien que cuida a alguien que no es su hijo, pero que lo cuida hasta que se reúnan ciertas condiciones. Y en este caso, las condiciones eran que viniera la justificación por fe, es decir, el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces todos ellos, los israelitas de nación, los que están bajo la ley de Moisés, los llamados también de la circuncisión, ahí estuvieron y ahí los mantuvo el Señor, pero nada más como un ayo, esa ley como un ayo cuidándolos, para que cuando viniera la ley, a la ley de la justificación por fe, la ley del Evangelio, los entregara a este ayo, los entregara al verdadero dueño o al verdadero Padre, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entendemos entonces el proceso, ¿verdad? Como continúa diciendo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto sí es contundente, ¿verdad? O sea que todos aquellos que estaban bajo la ley de Moisés estaban bajo una maldición. ¿Cuál era esa maldición? La de ser condenados por la ley, condenados a muerte y a condenación eterna, debido a que no podían cumplir con esa ley. Pero venida la justificación por fe a través del Evangelio, por Cristo, Cristo hizo la redención de la maldición de la ley, echándose él mismo la maldición de esa ley, porque también cargó con todos nuestros pecados
y por tanto con la maldición de la ley que lo castigó por todos esos pecados. ¿Para qué? Para que el creyente, el que recibe la justificación por fe, sea declarado justo. Y todavía tenemos más en Gálatas 4:21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Y esto se lo habla Pablo y ahora actualmente se lo habla el Espíritu de Dios, no solo a los israelitas de raza o de nación, sino que a todos aquellos cristianos que han recibido la justificación por el sacrificio de Cristo, pero que son engañados y vuelven a meterse y van y se meten a la ley en la cual nunca estuvieron, a la cual nunca pertenecieron. Van y se meten a la ley. Ahí tenemos a muchos que guardan algunos mandamientos como el séptimo día, o que guardan las fiestas judías, o que son llamados también, ¿cómo le llaman? Cristianos mesiánicos, ¿verdad? Todos ellos están equivocados en ese aspecto, porque ya no hay nada que hacer ahí. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Mire esta alegoría o figura. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Los hijos de la esclava son los hijos de la ley, los hijos de la ley de Moisés. Mas el libre nació, dice, el hijo de la libre nació por la promesa. ¿Qué promesa? La promesa dada no a Moisés a través de la ley, sino que la promesa dada a Abraham por la justificación por fe. Y dice, lo cual, dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, de que es del cual estamos hablando. ¿Qué le parece? Es contundente esta división. Y como dice Pablo también, dice, si todavía está la ley de pie, ¿por qué soy perseguido por predicar el Evangelio? Si todo fuera una misma cosa, no hubieran perseguido a Pablo. Y si todo hubiera sido una cosa, no hubieran matado al Señor Jesucristo. Pero como era tan totalmente, diametralmente opuesta la forma en que iban a ser justificados o declarados justos, o en otras palabras, recibir la salvación eterna, iba a ser totalmente diferente. Entonces, indudablemente que iba a haber ese choque que hubo. Porque terminemos con esto de la ley. La ley solamente señala el pecado. ¿Para qué? Para que los infractores sepan que son reos de juicio de condenación. Es decir, cuando se emite una ley, no se emite la ley, digamos, hablando de una ley de cualquier nación, una ley de tránsito, no se emite para que después se declare justos a todos los que infrinjan esa ley. No, esa ley de infracción de tránsito se emite para que todos los que la infrinjan sean castigados y lleven el juicio. Entonces, así, para eso fue dada la ley de Moisés. Pero la gracia, la ley de la gracia, o sea, la ley de la justificación por fe, por el contrario, esta ley ofrece la justificación del infractor de la ley. Le ofrece, le dice, sí, es cierto, hay una ley y la infringiste, pero a través de la ley de la justificación por fe, yo te ofrezco
declararte justo de tu infracción. Mire qué lindo esto. Declararlo justo y inocente. ¿Por qué? Porque otro ya fue declarado injusto, porque otro ya cumplió la condena. Entonces dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. Dice Romanos 3:20 también, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado. Está claro, ¿verdad? Muy claro todo lo que hemos discutido hasta hoy. Y vamos a dejar hasta ahí. Creo que vamos a tener todavía una presentación más relacionado con esto de la justificación por fe. Y vamos a ver cosas importantes como los beneficios de esta justificación y de qué cosas nos ha librado el Señor también. Que el Señor lo bendiga abundante y ricamente.